Bienvenidos a este nuevo episodio de Eleva tus finanzas y hoy tenemos un invitado de lujo. Él es un atleta nacional que tiene bastante experiencia y nos va a ayudar a contar su historia un poco y vamos a aprender conceptos prácticos de cómo el fitness y cómo esto se puede ligar con las finanzas y cómo podemos atraer o aplicar esos hábitos de alto rendimiento para alcanzar nuestras metas de vida, no solo de salud, sino también de temas financieros. Entonces, sin más preámbulo, les presento al invitado de hoy. Chicho, ¿qué sabes? ¿Cómo estás a tenerte por acá? ¿Cómo vas? Andrés, muchísimas gracias. Súper honrado de estar aquí con vos y compartir un ratito y compartir esos principios que creo que aplican para todo, ¿verdad? Claro. A veces la receta cambia, pero el principio no, el principio se mantiene. Entonces yo creo que vamos a tener un buen rato. No, buenísimo. Muchas gracias a vos por el tiempo, porque sé que mantienes una agenda de entrenamiento ocupado y de trabajo y de familia, pero bueno, muchísimas gracias por venir a aportar esto. No, con todo gusto, con todo gusto. Para mí es un honor, un privilegio y listo para conversar. Buenísimo, buenísimo. Contanos un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste en el mundo fitness? Bueno, yo chiquillo, como la mayoría de los ticos, quería jugar fútbol. Cuando era un joven, desde los 13 a los 21, 22 años, entrené fútbol, pero no logré la meta. Ok. Después de unos años, a los 35 años, empecé a hacer CrossFit con la única intención de ir al Mundial. Ok. Desde que empecé tenía claro lo que quería. Wow. Pues en aquella primera oportunidad había aprendido muchas cosas de cómo no hacerlo, ¿verdad? Y lo que en algún momento era un fracaso y era algo que para mí había sido determinante y mucho tiempo de tristeza y aquello, se convirtió en una gran lección de vida que luego dije, ok, lo voy a intentar otra vez. Lo primero creo que fue un cambio en mi forma de pensar y luego empecé a entrenar aplicando esos principios y pues gracias a Dios me ha ido bien. Ya tengo 7 años de hacer el CrossFit. Ok, empezaste a los 35 y ya llevas un ratito ahí. Ya llevo 7 años, sí, correcto. ¿Cómo fue esa mentalidad? Porque me dices que empezaste y ya sabías para lo que ibas. O sea, vos entraste en esto, pero ya sabías el resultado. O sea, ¿cómo? Sí, creo que eso es vital en cualquier cosa que uno haga. Uno necesita saber para dónde va. Cuando uno sabe para dónde va, uno sabe también para dónde no va. Ok. Es como, ok, es tan sencillo. Okay. Vamos al Parque Central, me monto en un taxi. Y yo le podría decir al chofer, lléveme. Y me va a preguntar, ¿a dónde? No sé, lléveme. Y después de 2 horas él va a dar vueltas por todo San José y yo voy a llegar al mismo lugar sin recursos, cansado, frustrado, porque no sabía para dónde iba. Pero cuando yo sé para dónde voy, puedo llegar y montarme en el mismo taxi y decirle, lléveme a punto B. Okay. Y creo que en la primera oportunidad, cuando jugué fútbol, no tenía claro. Era una idea vaga de, quiero jugar fútbol en primera división, me gustaría jugar en otro país, llegar a la selección y demás. Sí, pero ¿cuándo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las habilidades que necesito adquirir? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Cómo se comporta un campeón? ¿Qué hace un seleccionado nacional? No sabía. Okay. Entonces creo que esta vez, cuando empecé a hacer CrossFit, había determinado bien y uno siempre estaba afinando, pero tenía una idea muchísimo más clara de lo que quería y eso definitivamente me ayudó. Okay. ¿Cuál fue la mentalidad que tuviste para lograr ese objetivo de llegar al éxito en el mundo de CrossFit? Creo que una de las cosas que decidí hacer fue empezar a investigar y a estudiar cómo debo pensar para ser la mejor versión de atleta que yo pueda ser. Okay. Y pues me encontré algo tan sencillo como que hay o de forma generalizada 2 tipos de pensamiento. Uno es que una persona puede creer que puede crecer y aprender y intentar, fallar, volverlo a intentar. Ese es un tipo de mentalidad que se llama mentalidad orientada al crecimiento y hay otra que es una mentalidad fija, que es, no, yo no sé hacer eso. Okay. Y cuando yo dije, bueno, ok, yo necesito tener una mentalidad orientada al crecimiento, no importa el reto que venga, en lugar de decir, no puedo hacer eso, voy a decir, aunque yo no sepa cómo hacerlo, voy a intentarlo, y si no me sale bien, eso lo tomo como retroalimentación, lo vuelvo a intentar hasta que poder dar con el resultado. Me puede tomar más tiempo que otras personas, hay talentos natos, ¿verdad? Hay personas que son fuertes, que son rápidos, que son... Pero nunca debe haber como el no puedo. Okay.
Eso es importante. Hay que quitarse el no puedo, hay que quitarse el no, es que es muy tarde para mí. Yo empecé a los 35 años. Y alguien podría decir, no, es que es muy tarde empezar una carrera deportiva tan tarde. Eso no es común. Bueno, eso es una estadística. Y si yo quiero, soy parte de la estadística o no. Existe como una edad en la que las personas empiezan, bueno, vamos a ver, es muy relativo, pero existe como una edad general en que las personas empiezan a practicar un deporte, porque tengo entendido que es como más bien más jóvenes, vos empezaste a los 35, ¿cómo fue ese impacto? Sí, es que, vamos a ver, los libros pueden decir que se necesitan 10.000 horas para hacer, ¿verdad? Horas de vuelo. Sí, 10.000 horas de vuelo, o 10.000 horas de ensayo, de práctica, lo que sea, para tener cierta habilidad en algo. Si, digamos que si yo pasé mis 21 años y no logré jugar fútbol, llegué a mis 35 años y no había hecho nada, en Costa Rica el promedio de vida es de 75, 80 años para un hombre saludable. Yo ya estaba llegando a la mitad de mi vida. Tenía que tomar la decisión de intentarlo otra vez o quedarme ahí en un hueco profundo y decir, ya es muy tarde para mí. O sea, al punto que puede ser una estadística. El hecho de decir que a los 35 no se empieza. Yo empecé a los 35 y creyendo que quizá iba a ser más difícil invertir 10.000 horas o llegar a ser un atleta élite o lo que sea, pero creo que la edad se puede convertir como en una buena trampa, donde la gente dice, ya es muy tarde. Okay. Y eso es solamente una opinión. ¿Sabes cómo relaciono yo eso? Las personas, la semana pasada estaba hablando con una persona y me decía que le daba demasiado pena averiguar cómo es que empieza a hacer un plan de retiro, pero todo eso es pura creencia limitante, es pura mentalidad. Correcto. Porque digamos, ¿por qué vos decís ya es muy tarde para empezar, no sé, en mi plan de retiro, etcétera? Es una creencia limitante. O sea, es de nosotros mismos. Totalmente, porque digamos que no lo hiciste. ¿Qué te da vergüenza? Ajá. ¿Te da vergüenza llegar y decir que nunca lo hice? Bueno, cuando llegue tu retiro, eso va a dar más vergüenza. Okay. Si no te alistas desde ya, porque vas a pasar condiciones bien difíciles. Dicen que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el otro es ya. Ese es el momento. Este es el momento, entonces, sí, yo tomé la decisión de empezar a hacer ejercicio y creo que ese principio de saber que el tiempo pasa es importante. A veces se nos olvida que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y eso para mí es valioso. Y yo dije, bueno, ¿cuánto duran los ticos? Bueno, aproximadamente 75, 76, 80 años. Ok, me quedan 40, ¿qué voy a hacer? Da vergüenza, puede ser, empezar tarde. Da más vergüenza nunca haber empezado. Y yo descubrí que sí pude. Y también, ¿por qué me voy a sentir mal de empezar tarde algo que quizá nunca me enseñaron? Nunca me dieron los principios de finanzas o de cómo tener una vida saludable o de cómo cuidar mi plan de retiro o cómo cuidar mi músculo. No aprendí, quizá no me enseñaron en la escuela, en el colegio. Mis papás tenían una visión diferente. Bueno, entonces puedo aprender hoy. Claro. Esa es una mentalidad orientada al crecimiento. No tiene problema de fracasar al hacer un intento. Okay. Y sabe que su imagen y su valía no depende de qué tanto dinero tenga, ¿no? Entonces no tiene miedo al rechazo, no tiene miedo a que alguien se burle, no tiene miedo. Creo que es importante saber que como yo tengo valía y estima, si no lo he hecho antes, el mejor momento es ahora para empezar o un plan de retiro, o a hacer ejercicio, o a comer bien, o a dormir bien, o a levantar. La edad no debería ser un limitante. Claro, muy bien. No, muchas gracias. ¿Cuáles son los hábitos que vos implementás día a día para haber llegado a donde estás? O sea, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cuáles hábitos tuviste que empezar a aprender que ya ahora lo haces como que si fueras en automático? Pero ¿cómo es el proceso? Sí, creo que también en eso hay una creencia limitante. Okay. Básicamente, cuando yo establecí mi objetivo, me hice una pregunta súper retadora. Dos preguntas. Quiero ir al mundial. Entonces, la primera pregunta es, ¿mi versión de hoy tiene las capacidades para ir al mundial? Sin pena decir, no.
Okay. Así no vas a lograr ir al mundial. Primera pregunta. Y como decidí entrar de lleno, no tenía pena ni me iba a sentir mal por si la respuesta era no sos capaz, tu versión actual no lo va a lograr. Esa fue mi primera pregunta y efectivamente mi respuesta es no vas a llegar. No estás haciendo lo que hace una persona de ese calibre. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que hace una persona del calibre de ir al mundial? ¿Cómo se comporta un campeón? Porque esto es importante. Uno no es campeón porque gana. Esto es súper importante. Okay. Usted no es campeón porque se subió en el podio y ganó. Es al revés. Usted se subió en el podio porque se comporta como un campeón durante un periodo largo de tiempo. Yo no puedo pretender ir y competir 3 días y entonces ya quedé campeón ese fin de semana. Entreno 361 días para competir 3 o 4. El proceso es lo más importante. Entonces, ¿en quién me tengo que convertir para lograr la meta que quiero? Indiferentemente la meta. Ok, tengo que dormir más y tengo que dormir mejor. Ok, ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Empiece a leer cuáles son los hábitos del sueño que está teniendo. Escriba cuál es la agenda, cómo se despierta, cómo se acuesta, a qué hora. Y empezar a analizar la vida que uno está teniendo. Tan sencillo como que los estudios científicos dicen que si usted toma café en un intervalo de 6 horas antes de ir a la cama, usted se puede dormir, pero no tiene un sueño tan profundo ni reparador como si tomara café 8 horas antes. Ok, ocupo dormir más, porque si entreno fuerte, ocupo recuperar más cuando duerma. No puedo tomar café 2 horas antes, por más que me guste. Si verdaderamente yo quiero ser un campeón, tengo que hacer ese cambio, porque es mi sueño, no porque alguien más me lo dice. Entonces, y así empezar a investigar cómo entreno, cómo cuido mi estiramiento, cómo cuido mi activación, cuál rutina estoy haciendo, cuáles son todas esas pequeñas cositas que digo, bueno, ok, mi versión de actual necesita convertirse en esta, ok, ahora cómo hago los cambios. Entonces, creo que esto es súper importante mencionarlo. La gente se me acerca y me dice, usted es súper disciplinado, ¿verdad? Es como si fuera un superpoder. Ok. En realidad no. Vea esto, una persona está acostumbrada a comer mal. No tiene un presupuesto, digamos. Entonces tiene hambre, va y come en el primer restaurante que... Está acostumbrada a dormirse tarde, a comer comida pesada, a tomar café 2 horas antes, a acostarse viendo el celular. Se despierta sin una rutina en la mañana. Esa persona es disciplinada haciendo eso. Y en realidad nosotros quizás relacionamos el término disciplina con perfección. Okay. Pero en realidad sus hábitos tales y cuales usted los tiene ahorita es una forma de disciplina. O sea, todos somos disciplinados, pero en cosas diferentes. Algunas nos sirven, otras no. Entonces cuando la gente me dice, ¿usted es disciplinado? Le digo, pues en realidad sí y no. Sí, porque esto es algo que hago constantemente, pero yo no esperé a ser disciplinado, a sentir la habilidad de... Tengo la capacidad de ahorrar o de entrenar para hacerlo. Lo empecé a hacer porque mi sueño demandaba que yo hiciera esos cambios. Cuando empecé a aplicar los cambios, luego desarrollé una disciplina en eso. Entonces yo creo que eso es importante. Cualquier persona puede lograr lo que quiera si tiene un objetivo claro. Okay. Y los hábitos son una respuesta de nuestro comportamiento congruente para alcanzar ese objetivo. Ok, no, muy bien. ¿Cuáles han sido como situaciones, porque todos tenemos obstáculos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuál ha sido un obstáculo o algunos obstáculos que has tenido en tu carrera de fitness y cómo lograste sobrepasar esa situación? Par de obstáculos que se me vienen a la mente, por ejemplo, las lesiones. Ajá. En el 2020 tuve una lesión que no fue un simple dolor, tuve que operarme el hombro. Okay. Yo empecé en el 2017. Para el 2020 yo quería ser el mejor máster de mi país. O sea, la persona de mi edad, de mi rango de edad, que es de 40 a 44 años, que quedara de primero en el Open, que es la clasificación al Mundial. Pues nunca lo logré. Nunca quedé de primero en el Open en mi país. Hasta la fecha no ha sucedido.
Pero en el 2020 me lesioné el hombro y me tuve que operar. Y creo que eso está relacionado con esos imprevistos, esas cosas que se salen fuera del plan y cómo voy a reaccionar a eso. Por un momento sentí, yo dije, ya no más, ya no vuelvo a competir, ya no vuelvo a entrenar, ya no vuelvo. Pero ese momento de dolor también fue como un punto bajo, donde yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo puedo aprender de esto? Me di cuenta que estaba entrenando, no me estaba cuidando la recuperación, no estaba comiendo como debería, la carga de trabajo era más de la que yo podía llevar, estaba quizá yendo un poquito más rápido de lo que verdaderamente mi cuerpo aguantaba. Y yo dije, ok, si hago esos ajustes y puedo mejorar, creo que puedo encontrar una mejor versión de mí. Entonces, una forma de lidiar con los obstáculos es que entender que el obstáculo es una herramienta increíble. Si yo logro analizar y sacar toda la información de por qué estoy ahí, qué debo aprender de eso, si paso este obstáculo, ¿en quién me convierto? Y yo soy un atleta antes y después de la lesión. Hoy yo puedo volver a ver atrás y decir, gracias a Dios por ese momento. Me di cuenta de muchas cosas que estaba dejando en la mesa. Y arreglar esas cositas definitivamente dispararon mi nivel. Mejorar esos detalles, no solo para cuidar mi cuerpo, me hicieron un mejor atleta. Entonces, hay un libro que dice que el obstáculo es el camino, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo. Y sí, a veces estamos acostumbrados a evitar obstáculos. Pero eso también es sinónimo de estar en zona de confort. Sí, van a suceder situaciones. Totalmente, sí. Y creo que tener una mentalidad de crecimiento al respecto es, ok, ¿cómo aprendo esto? ¿Qué me está enseñando esto? ¿En quién me tengo que convertir? ¿O qué habilidades debo desarrollar para sobrepasar este obstáculo? Entonces creo que es muy bueno, eso nos puede llevar a otro nivel. Yo te conozco un poco y sos muy resiliente, creo que es la palabra, ¿verdad? Tuviste, porque yo escucho y vos investigás mucho y buscas una solución, pero vos tuviste mentores en el camino, personas que te ayudaron en el proceso y vos aprendiste consejos y los pudiste aplicar y te han ayudado, digamos, a convertirte en la persona que vos sos. Sí, creo que no siempre he sido así. De hecho, mi primera experiencia con el deporte, yo la dejé ir por no ser resiliente. Ok. Y creo que fue muy importante para mí haber vivido esa época y ese dolor y esa tristeza. La gente dice, no, yo o gano, y más en atletismo, en competencias, yo o gano o aprendo, pero no pierdo, ¿verdad? Es una frase que suena bonito. En mi caso, yo digo, si pierdo, pierdo. Y déjeme sentir esto. Y responsabilizarme de mis resultados. Que no quiero volver ahí. Si yo experimento el dolor y paso, es como pasar un luto, un duelo. ¿Verdad? Quizá una persona no pasa el luto, el duelo es como que está en una negación constante y no se da cuenta de lo que tiene que crecer. Una de las cosas que me pasó en la primera vez es que yo no ponía atención a las personas que tenía a la par lo que me estaban dando. Una mentalidad orientada al crecimiento siempre está en busca de feedback. Okay. Hey, ¿cómo puedo mejorar esto? Sin sentirse mal, porque mi valía no está relacionada a mis resultados. Entonces, una persona con mentalidad fija no busca el feedback, porque siente que él es un error si alguien le dice, tenés que mejorar esto. Entonces, cuando yo empecé a hacer CrossFit, me abrí totalmente como al consejo de las personas que tenían testimonio. Por ejemplo, en CrossFit ocupamos correr. Entonces empecé a buscar personas que vieran, hey, aquí, obviamente, yo te pago, tu tiempo es valioso, enséñeme a correr con 35 años. Okay. Enséñeme a correr, sí, vieron los videos, mira, es que los pies los mueves de esta forma, las manos aquí, la planta acá, las tenis que usas no son, esto. Ok, excelente. Sin miedo a que te digan que estás haciendo algo de una forma que no te ayuda. Entonces, creo que es muy importante buscar personas que tengan testimonio, que sepan de lo que están hablando. Creo que hay mucha información hoy día, ¿verdad? En redes sociales, en internet y todo eso. Y yo tengo que tener la capacidad de filtrar si lo que estoy leyendo tiene sentido o no tiene sentido. Para mí, además, también es súper importante la Biblia. En la Biblia
A mí me encanta estudiar y libros, podcasts, videos, audios, y me encanta la neurociencia, la forma en la que el cerebro trabaja, cómo pensamos y demás. Y me doy cuenta que todas las cosas valiosas que he encontrado ya estaban en la Biblia. Okay. Y entonces para mí es como un parámetro. Okay. Si estoy recibiendo algo y es congruente con lo que está ahí, para mí es muy importante. Si no va en contra de mis principios y valores, es muy importante. Entonces sí, creo que uno puede tener mentores. Creo que sí, uno sí puede experimentar por cabeza ajena. Buenísimo. Hey, ¿cómo definirías el concepto de atleta? El concepto de atleta, primero que nada es importante decir que hay conceptos que escuchamos y son comunes en la jerga, pero no los entendemos, ¿verdad? Atleta es uno de ellos. Atleta es una palabra que normalmente cualquier persona que anda tenis y anda corriendo le decimos atleta. Y no es así. Okay. No es así. Okay. El atleta tiene un sentido. De hecho, en la palabra atleta viene, la raíz trae la palabra atlón, o viene de la palabra atlón, y atlón significa premio. Okay. Y un atleta, en su palabra original, en su raíz, es un competidor que busca ganar el premio. Cuando en realidad en el deporte hay muchas personas que solo participan, ¿verdad? Vos ves la carrera X de, no sé, aquí, una carrera famosa, y hay 5 o 10 que van por el premio, y hay un montón de participantes. El atleta es el que va por el premio. No todos son atletas. Okay. Entonces, para mí descubrir eso fue muy importante. Por ejemplo, atlón significa premio. Triatlón es una competencia de 3 partes que dan un premio. Un atleta de triatlón es alguien que quiere ganar en las 3 cosas, o por lo menos tener un buen promedio para llevarse el premio de un triatlón. Es lo mismo que un decatlón. Okay. Es una competencia de 10 partes. Entonces, un atleta es una persona que quiere ganar. Ojo, no significa que es una persona que gana. Porque yo no puedo controlar el resultado. Yo no puedo decir que siempre voy a ganar. Entonces, entreno 10 años de mi vida para... Por ejemplo, Michael Jordan jugó 6, 7 años sin ganar su primer título. Luego ganó su título. No quiere decir que ese año fue atleta. Él fue atleta a los 6 años porque quería ganar el título. Pero se convirtió en atleta, digamos, cuando ganó su premio. Perdón, él fue atleta siempre, pero ganó y se convirtió en el que ganó el título esa vez. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque así como en las finanzas, yo necesito tener un objetivo claro. Viene el 2025. ¿Y qué va a hacer la gente con los objetivos? Ay, quiero cambiar de trabajo para ganar más plata. Quiero ir a Europa. Quiero aprender otro idioma. Y ahí se ponen el calzoncillo por fuera y andan con la maleta afuera y empiezan a hacer todo el montón de, ¿verdad? De carajadas para ver si sucede. Pero eso no es un objetivo. La gente quiere bajar de peso, pero no sabe cuánto peso, en cuánto tiempo, qué va a dejar de comer, qué va a empezar a comer, a quién le va a pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cómo está el desayuno, el almuerzo, la cena? Entonces, querer ganar un premio como atleta es tener claro qué es lo que yo debo hacer en mi entrenamiento para ganar ese premio. Y creo que es algo que es súper transferible a las finanzas porque yo necesito tener tan clara la meta como sea posible. Si yo sé para dónde voy, sé para dónde no voy. Si sé que quiero bajar de peso, sé que hay cosas que no debo hacer. Entonces creo que es muy importante. Un atleta quiere el premio. Okay. Así como una persona quiere lograr que sus finanzas lleguen a tal punto, necesita saber cuál es ese premio, qué quiere hacer y qué debe hacer y qué, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante. Esa es la palabra atleta. Okay. Te voy a poner unos ejemplos de cómo yo relaciono eso con finanzas. Muchas personas me buscan porque dicen, tengo una meta. Vamos a ver si es una meta, ¿verdad? Lo podemos debatir. Quiero comprar una casa, ¿ok? Y yo les digo, bueno, está bien, perfecto. ¿Cuánto cuesta la casa? No tenemos muy claro eso. Eso es muy común para mí escuchar, ¿ok? Okay. Entonces, querer la casa, pero no sabes ni cómo va a ser, ni cuánto cuesta, etc. ¿Ok? Hay personas que dicen, yo les pregunto, ¿cuándo se quiere retirar? No, yo me quiero retirar ya. Es una respuesta muy común. La gente me lo dice en broma, pero... de broma. Creo que sí. La verdad sí asoma. Entonces, ok.
Y lo otro es, me quiero retirar a los 55. El 80% de las personas que yo les pregunto se quieren retirar a los 55. El otro 20% es variable. Hay gente que me dice, no, yo hasta los 65, yo quiero hacer todo esto en mi vida. Hay gente que quiere inclusive antes de los 55. Y está bien, todos están correctos. Está bien, perfecto. ¿Cuál es el plan para cumplir con eso que vos estás diciendo? ¿Ok? No saben cuál es el plan. ¿Ok? ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero a esa edad que vos estás diciendo, a los 55? ¿Qué cantidad de dinero yo ocupo en ese momento o requiero para alcanzar esa meta? No se desconoce. Entonces, decimos una cosa, ¿verdad? Tenemos una meta, que es debatible si es una meta o no. Tenemos una idea de lo que queremos, pero realmente no es una meta. Y como no tenemos una meta, mucho menos vamos a tener la estrategia para alcanzar la meta. Exacto. Entonces, eso es como un pecado en las finanzas. Y lógicamente, ahí es donde entran los mentores, ahí es donde entra la estrategia. Para saber cuáles son tus habilidades, me refiero a tu capacidad financiera. Ajá. Y cómo podemos engranar las piezas para que vos, número uno, aterrices la meta y tengas clara la ruta con tus recursos de manera realista para sostener tu estilo de vida, pero que alcances lo que estás diciendo. Claro, qué bueno, interesante. Sí. En el fitness, yo lo veo de esta forma, exactamente igual. Okay. El objetivo personal, mi objetivo personal, es igual a 3 cosas. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Quiero ir al mundial. Sí. ¿Por qué? Para mí es muy importante entender el por qué, porque esa va a ser, en el proceso de entrenamiento, que es muy demandante, van a llegar momentos donde voy a dejar todo tirado, o quiero dejar todo tirado. Lo que me va a hacer moverme hacia adelante es el por qué. Quiero dejar de comer o quiero bajar 5 kilos. Esa es mi meta. ¿Por qué? Porque si yo bajo 5 kilos, mis índices de grasa y todo el asunto están mejor, voy a tener mejor calidad de vida con mi hija, voy a poder sentirme, etcétera, tal. El por qué. Y luego el cómo. Si yo sé bien qué quiero y por qué lo quiero, voy a descubrir un cómo. Si yo no sé lo que quiero ni por qué lo quiero, voy a descubrir muchas excusas para no hacer nada. Entonces, si yo sé lo que quiero, tengo que definir por qué lo quiero. Y si sé verdaderamente esas 2 cosas, ¿qué y por qué? Voy a establecer un plan de qué es lo que... Claro. Es como, o sea, es como un acto en el sentido positivo de que me va a ayudar a amarrarme a alcanzar ese resultado. O sea, ya tengo el norte, digamos. Exacto. Para mí a veces entrenar, yo puedo entrenar sin motivación, porque sé lo que quiero. Entonces cuando yo me acuerdo lo que quiero, voy a ir a entrenar. Nadie me tiene que empujar. Si usted me tiene que estar recordando de las estrategias financieras para cuidar mis finanzas, quiere decir que yo no quiero. Okay. Porque usted me tiene que estar recordando. Pero si yo soy una persona madura, que sé lo que quiero, sé para dónde voy y puedo contar con tu mentoría, tus consejos, tu estrategia, yo estoy motivado a esto. Porque sé por qué lo quiero. Sé que a los 55 quiero tener más tiempo para levantar a mis nietos y correr con ellos y disfrutar y tener las vacaciones, ¿verdad? Sé por qué lo quiero. Entonces, como sé por qué lo quiero, hoy puedo pagar el precio de postergar ese placer momentáneo, ¿verdad? Y creo que es muy importante. Pues es exactamente igual. ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque cuando yo sé lo que quiero, sé cosas que no quiero. Entonces, muchas veces tuve que cortar. Por ejemplo, el saber que el fin de semana está programada una actividad donde hay que estar el sábado en la mañana y el sábado en la tarde y el domingo también otra cosa y el domingo la otra cosa. Alguien que piensa que el balance es lo más importante, dice, ok, voy a entrenar tantas horas por día, trabajar tantas horas por día, algún tiempo con mi familia y va a querer hacer de todo. Y el balance se ve de esta forma, es como yo voy a tratar de complacer a todo el mundo. Pero yo personalmente pienso esto, si usted quiere ser amigo de todo el mundo, va a terminar siendo enemigo suyo. Su propio enemigo. ¿Por qué? Porque las personas que no están sintonizados con tus sueños o con tus metas, no van a entender el tipo de compromiso que tenés. Si vos estás en una situación donde ocupas ahorrar, porque estás en
donde esa es la estrategia o invertir, pero tu familia quiere ir de viaje, vos vas a tener que decir que no, si verdaderamente querés dejar esa situación de gastos extra adicionales solo porque voy a ir a disfrutar la playa. No, este no es mi momento de hacerlo. Este no es mi momento de un balance como ese. Lo correcto para mí es, estoy en una zona donde ocupo ser muy estratégico y no puedo invertir o gastar dinero en eso. Mi familia puede no entenderlo. Pero por complacerlos a ellos durante una y otra vez muchos años, estoy en números rojos. Entonces el balance tiene que cuidar las prioridades. Primero, lo que para vos es importante. Enfoque. Nació mi hija. La balanza se fue totalmente a mi hija. ¿Verdad? Si yo hubiera dicho, no, lo más importante para mí es dormir, yo hubiera contratado a alguien para que durmiera mi hija. Pero yo tenía que estar con mi hija o mi esposa a madrugadas y eso no es balance. Tengo que entender la época en la que estoy y dedicarle los recursos que necesita para ir de acuerdo con el plan. Yo no puedo vamos a tener una hija, mi amor, ok, tengamos el segundo, pero esta vez solo vos lo vas a dormir, porque yo estoy en competencia. Yo no puedo hacer eso. Si pienso en balance, como la gente lo ve. Entonces el balance yo pienso que es la dedicación de recursos a las prioridades que usted tiene. ¿Qué consideras vos cómo ser un atleta de alto rendimiento en finanzas? Qué buena pregunta. Yo aplicaría exactamente los mismos principios. Lo número uno es cuando quería ir al mundial y después de la lesión, que fue un tiempo clave, es hacer un análisis actual. ¿A dónde estoy ahorita? Como atleta, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿A dónde tengo que trabajar? ¿A quién le ocupo pedir ayuda? Y darme cuenta, digamos, en los últimos 2 años, ¿qué tal? Y pienso que en las finanzas haría eso. Vos sos el experto, pero este es ¿cómo lo haría? Veo las finanzas tal y como las tengo. Sin vergüenza o sin pena de decir, así es como manejo las finanzas. Estas son mis creencias alrededor de las finanzas. Tengo mi análisis y número 2, ¿a dónde quiero llegar? Eso me va a abrir un gap. Estoy aquí, quiero llegar aquí. ¿Tengo la capacidad para llegar ahí, sí o no? Si no tengo la capacidad, entonces, ¿qué debo hacer para llegar ahí? ¿Quién me debo convertir? Y empezar a adquirir nuevas habilidades. Obviamente una mentalidad de crecimiento va a ayudar. Pensar que aunque me cueste, puedo aprender. Que puedo cometer errores, pero puedo tener feedback, retroalimentación, intentarlo otra vez. Necesito definir bien mi objetivo, que significa, mi objetivo personal es que quiero yo. Estar seguro de qué es lo que quiero yo, no que solamente quiero copiar a alguien que probablemente ya está copiando a alguien. Me convertiría en una copia pirata de algo que ya es pirata. Entonces, ¿qué quiero yo? Mi objetivo personal, validarlo con personas alrededor, con un especialista como vos y decirte, Andrés, esto tiene sentido. Y decir, y lo quiero por esta razón. Porque puede ser que la única razón que lo quiera sea por algo de vanidad o orgullo o estatus. No, quiero tener este carro dentro de 5 años y esta casa dentro de 10 y ¿para qué? Y en el fondo no tener un porqué fuerte. Para mí, en mi caso personal, eso no hace sentido. Porque si voy a tener que hacer esfuerzos, de ahí me voy a agarrar y al final voy a decir, quiero hacer esto para impresionar a gente que no le importa, con dinero que no tengo, ¿verdad? Comprando cosas que no ocupo. Entonces, definir un porqué fuerte y una vez que tengo el norte, sé por qué lo quiero, hacer un plan con un equipo de trabajo. Creo que el equipo de trabajo es muy importante. Y algo que es vital es, si estoy en mi versión de hoy no es suficiente para alcanzar la meta que tengo que ser paciente conmigo mismo. Porque la versión a la que quiero llegar es una versión mucho más demandante, más organizada, más responsable, con mejores principios. Y tengo que tener paciencia conmigo mismo, porque me estoy convirtiendo en una persona que no conozco. Una persona con la que nunca he vivido. Entonces, ser paciente con uno, pero ilusionado también del proceso. Y creo que esto es algo que no hemos tocado, pero creo que es muy importante, es saber compararse. A uno le dicen, no se compare, ¿verdad? Porque
la forma en la que uno se compara, que es dañina, es ver los resultados. Uy, Andrés tiene ese reloj y yo no tengo, el mío es de mentiras. Andrés tiene ese teléfono y yo no lo tengo. Uy, no, qué mal, yo soy un fracaso, porque estoy comparando resultados. Pero si yo comparo procesos, yo puedo decir, ¿qué hizo Andrés para lograr eso que tiene que yo pueda aplicar en mi vida? Es una forma sana de compararme. Porque la gente dice, no se comparen, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Si voy a una competencia donde nos comparan a todos, tengo que saber lidiar con la comparación, pero no el resultado, comparar el proceso. ¿Cuál es el proceso de Andrés? Y acercarme en humildad. Andrés, ¿cómo hiciste eso? Por favor, explícame. Yo admiro mucho los resultados que tenés y yo no los tengo. Vos tenés un proceso diferente al mío. ¿Qué puedo hacer? Enséñame, yo te pago. Porque te ha costado mucho. Eso es algo que yo hago. Le digo, hey, ¿cómo haces vos para correr como corres? O para levantamiento olímpico como lo haces, o lo que sea. Y yo digo, enséñame, yo te pago. Sea mi mentor en eso. Y no importa que tenga 10, 15 años, 20 años menor que yo, porque tiene un testimonio. Entonces, creo que eso es la forma en la que yo me convertiría en un atleta de alto rendimiento en las finanzas. Digamos, creo que sería como mi take en ese. Muchísimas gracias, Chicho, por ayudarnos hoy y de compartirnos un poquito de tu trayectoria, de esos consejos que podemos aplicar y a tener esa mentalidad, a generar ese sistema de hábitos, ¿verdad? Porque todo, tanto en el fitness como en las finanzas, se requieren hábitos. Totalmente. Yo lo llamo, vos tendrás un nombre, yo lo llamo sistema financiero. Ok. Uno debería tener un sistema financiero automático que corra, ¿verdad? Y que me ayude a tomar decisiones financieras correctas, siempre teniendo un norte claro y una estrategia clara, donde yo con mis habilidades, con mis recursos financieros, yo lo sé cómo utilizar o cómo cuadrar las piezas para llegar a la meta. No voy a decir sin dolor, ¿verdad? Porque creo que todo requiere esfuerzo. Igual Totalmente. no podemos optar en una vida por todo regalado, ¿verdad? Todo tiene un precio que hay que pagar, nada gratis. Pero sí tener un camino un poco más llevadero. Y muchísimas gracias de verdad por el espacio que nos diste. No, hombre, más bien, gracias por invitarme. Yo creo que a pesar de que aplicaría los principios, tengo mucho que aprender. Y yo creo que con las conversaciones que hemos tenido vamos a tener que sentarnos, que quiero aprender de vos, de los sistemas que tenés, y estoy 100% de acuerdo lo que estás diciendo. Yo lo veo de esta forma. Nosotros no vamos a vivir a la altura de los sueños que tenemos, vivimos a la altura de los sistemas que tenemos implementados. Yo puedo soñar que quiero ir a Europa, pero si mi sistema financiero no me da para lograr ese sueño, voy a vivir en esta realidad. No voy a ir a Europa. Si mi sistema, que es todas las herramientas, el mecanismo, me permite ir, entonces mi sistema me permite hacer mi sueño realidad. Y creo eso, creo que tenemos mucho que aprender del tema de finanzas, muchas creencias. La idiosincrasia de nuestro país no es orientada a la prosperidad, es más, creo que más desde otro punto de vista, hasta entre comillas, esclavitud. Y nunca es tarde para aprender. Así que, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí con vos, compartir, y la verdad que es súper rico el rato. Muchísimas gracias, Chicho. Andresito, pura vida.